Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, nos toca a todos de cerca, la crisis climática. Tenemos aquí un montón de fuentes, ¿eh? Informes científicos, datos de organismos internacionales como la ONU, la NASA, los últimos acuerdos. Vamos a intentar sacar lo importante. Hola. Sí, la idea es destilar lo esencial, ¿verdad? Exacto. Entender qué pasa, por qué pasa, cómo nos afecta ya mismo y, sobre todo, qué se puede hacer. Queremos desgranar un poco toda esta información, que es compleja, pero vamos, es vital. Fundamental. Y mira, para empezar fuerte, un dato que me dejó pensando, de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. 2024, no fue solo un año cálido, fue el más cálido jamás registrado, casi 1,55 grados por encima de la era preindustrial. Casi nada. Y no es algo aislado, ¿eh? Toda la última década ha sido la más calurosa. Esto, la verdad, necesita que le demos una vuelta seria. Sin duda. Ver, arranquemos por el diagnóstico. ¿Qué es exactamente el cambio climático según todas estas fuentes que manejamos? Hablamos de un calentamiento global, sí, pero también de alteraciones del clima, provocadas sobre todo por nuestras emisiones de gases como el CO2 y el metano, al quemar combustibles fósiles, básicamente. Eso es. Y el consenso científico, lo que dice el IPCC, por ejemplo, es claro. El origen es humano. Precisamente. Y los datos, bueno, los datos confirman esa tendencia de forma, yo diría que inequívoca. Más allá del récord de temperatura global de 2024 que comentabas, que ya es un dato muy potente, Sí. hay otras señales, otras constantes vitales del planeta que pintan un cuadro coherente y preocupante. Fíjate en el nivel del mar, por ejemplo. Que sigue subiendo, imagino que sí. No es solo que siga subiendo, es que la velocidad a la que sube se está acelerando. Los satélites de la NASA nos dicen que hemos pasado de unos 2,1 milímetros al año en los 90 a un ritmo actual de 4,4 o 4,5 milímetros anuales. Ostras, casi el doble. Casi el doble en 30 años, sí. Y esto es por dos cosas. El agua se expande al calentarse, la expansión térmica, y luego, claro, todo el agua que viene del deshielo de glaciares y de las capas de hielo, sobre todo Groenlandia y la Antártida. Entiendo. Casi el doble de rápido. Es un dato fuerte. Muy fuerte. Y si miramos los océanos, pues 3/4 de lo mismo. En 2024 volvieron a batir récords de calor acumulado. Y ojo, no solo en la superficie, sino también en profundidad, hasta 2000 metros. Hay estudios, como los que salen en Springer Link, que confirman que esta absorción masiva de calor es una tendencia ya consolidada. Los océanos son como la gran esponja de calor del planeta. Absorben el golpe, digamos. Exacto, pero eso tiene consecuencias. Y luego está el hielo marino del Ártico. La extensión mínima en verano, que suele ser en septiembre, pues sigue bajando, bajando, bajando. El Centro de Datos de Nieve y Hielo de Estados Unidos, el NSIDC, registró en 2024 el séptimo mínimo histórico más bajo. En 2025, el décimo. La tendencia general es una pérdida de hielo en septiembre de un 12,2% por década, desde que tenemos satélites fiables, claro. Uf, entendido. Entonces, a ver si lo resumo bien. Récords de temperatura año tras año. El nivel del mar subiendo cada vez más deprisa. Los océanos que se calientan un montón. Y el hielo del Ártico que va desapareciendo. Las señales son, vamos, clarísimas. ¿Inequívoca sí? ¿Y la causa de todo esto? Las fuentes apuntan todas en la misma dirección. El exceso de gases de efecto invernadero que atrapan el calor. Por nuestra actividad. El IPCC lo dice muy claro. El CO2, de quemar carbón, petróleo y gas, es el número 1. Y luego el metano. Ajá. Y hay una cosa curiosa que mencionan algunos informes que me llamó la atención, que la contaminación del aire, los aerosoles, esas partículas pequeñas, en cierto modo habían estado como tapando un poco el sol, reflejando luz. Sí, un efecto de enfriamiento relativo. Eso. Y que al limpiar el aire, en algunas zonas, que es algo bueno en sí mismo, pues el calentamiento que había debajo se nota más, como que se desenmascara. Ese punto es interesante, sí. Y nos lleva a un concepto que es, bueno, fundamental, y que manejan fuertes como el Global Carbon Budget, el famoso presupuesto de carbono. Ah, sí. ¿Cuánto CO2 nos queda por emitir, no? Algo así. Es una forma de calcular cuánto CO2 más podemos soltar a la atmósfera para tener una probabilidad razonable, pongamos un 50%, de que el calentamiento sostenido no pase de 1,5 grados Celsius. Bueno, pues, según los últimos cálculos, a principios de 2025, a toda la humanidad le quedarían
unas 235 gigatoneladas de CO2 en ese presupuesto. 235 gigatoneladas. Suena mucho, pero ¿eso en tiempo qué significa? ¿Si seguimos como ahora? Pues aquí viene lo impactante. Al ritmo actual de emisiones globales, que está en torno a las 40 gigatoneladas de CO2 al año, Madre mía. ese presupuesto se agota en unos 6 años. 6 años. Eso sí que pone la urgencia encima de la mesa de una forma brutal. Totalmente. Y claro, esto conecta directamente con lo que intentan hacer los países, ¿no? El Acuerdo de París de 2015, que buscaba mantener el calentamiento muy por debajo de 2 grados e intentar que fuera solo 1,5. Y más reciente, la COP28 en Dubái a finales de 2023, donde por fin se habló de transicionar para dejar atrás los combustibles fósiles. Un lenguaje importante, sí. Y se pusieron metas para 2030, triplicar las renovables a nivel mundial y duplicar la mejora de la eficiencia energética. Esas metas son cruciales, sí. Son la hoja de ruta. Pero, y aquí viene el pero, la Agencia Internacional de la Energía, la AIE, nos dice que vamos con retraso. Que a pesar de que las renovables crecen mucho, el ritmo global no es suficiente para cumplir esas metas de 2030 y mantener viva la opción del 1,5. O sea que hay una brecha entre lo que se acuerda y lo que se hace. Exacto. Y el informe de la OMM sobre 2024 lo confirma. Aunque la media a largo plazo, la tendencia, aún no ha superado el 1,5 de forma estable, años sueltos como 2024 ya lo han hecho puntualmente. Y nos acercamos muy rápido a ese umbral de forma sostenida. La brecha es real. Vale. El planeta se calienta rápido, sabemos por qué. El margen para el objetivo de París es mínimo. Pero vamos a bajar esto a tierra. ¿Qué consecuencias concretas estamos viendo ya? ¿Cómo nos afecta esto a la gente, a los ecosistemas? Los impactos son ya, generalizados y muy diversos. Empecemos por la salud, si te parece. Venga. El calor extremo. Es un asesino silencioso, de verdad. La OMS, el informe Lancet Countdown, todos documentan un aumento claro de la mortalidad cuando hay olas de calor. En Europa, por ejemplo, se calcula que ha habido decenas de miles de muertes extra en los últimos veranos. 2022, 2023, 2024. Decenas de miles. Sí. Y no es solo el golpe de calor directo, ¿eh? Es que también facilita que se extiendan enfermedades que transmiten mosquitos, por ejemplo, y empeora la contaminación del aire. Afecta la productividad laboral. Entiendo. O sea, la salud es un frente clave. Sin duda. Luego está el agua. El ciclo del agua está, patas arriba. Lo que vemos es una intensificación de los extremos, sequías más largas y profundas en unas zonas. Como estamos viendo en algunas partes de España, ¿no? Por ejemplo. Y en otras, lluvias torrenciales, inundaciones bestiales. Esto, claro, le da un golpe directo a la agricultura. Menos cosechas, problemas de seguridad alimentaria. Lo señalan el IPCC, la OMM, todos. Agua y comida, básico. Claro. Y las costas. La subida del nivel del mar, que ya hemos comentado, se junta con tormentas que a veces son más intensas. Resultado, más inundaciones costeras. La costa se erosiona. Ya hay comunidades que han tenido que moverse. La NASA tiene un portal sobre el nivel del mar donde documenta esto. Son pérdidas económicas y humanas, directas. Terrible. Y los océanos, además de calentarse, como decíamos, están absorbiendo tanto CO2 que se vuelven más ácidos, la acidificación. Y esta mezcla de calor y ácido es letal para ecosistemas como los arrecifes de coral. Estamos viendo blanqueamientos masivos a escala global. La revista Nature lo ha reportado varias veces. Y eso afecta a la pesca, imagino. Claro. Tiene un efecto dominó. Afecta a toda la biodiversidad marina y a las pesquerías que dependen de esos corales, que son muchas. O sea que no hablamos de algo abstracto para nada. Afecta a la salud, a la comida, al agua, a la seguridad de vivir en la costa, a la economía del mar. Vamos, que nos toca a todos ya. Directamente. Ya no es el futuro, es el presente. Y ante este panorama, las fuentes hablan de 2 caminos principales, ¿no? Mitigación y adaptación. ¿Podemos explicar un poco qué es cada cosa y cuáles son las claves? Claro. La mitigación es ir a la raíz del problema. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento. Y aquí, la pieza central sí o sí es la transformación de la energía. Cambiar cómo producimos y usamos la energía. Exacto. La AIE insiste mucho. Si queremos tener alguna opción con el 1,5 grados centígrados, tenemos que cumplir esas metas de la COP28.
triplicar la potencia renovable en el mundo para 2030, llegar a unos 11.000 gigavatios, y duplicar el ritmo al que mejoramos la eficiencia energética. Usar la energía mejor. Y supongo que ayuda a que las renovables sean cada vez más baratas, ¿no? Muchísimo. Ese es uno de los puntos, digamos, más optimistas. El coste de generar electricidad con paneles solares fotovoltaicos a gran escala es que ha caído en picado, cerca de un 90% desde 2010. Hay fuentes que dicen que el coste nivelado global, o sea, lo que cuesta producir un kilovatio hora durante toda la vida de la instalación, estaba ya en unos 4 céntimos de dólar en 2023. 4 céntimos. Sí. Eso la hace la opción más barata para poner nueva electricidad en muchísimos sitios, más que el carbón o el gas en muchos casos. Es una buena noticia dentro de todo. Desde luego. Y otro punto clave en mitigación, el metano. Es un gas con un efecto invernadero muy potente, pero dura menos tiempo en la atmósfera que el CO2. Así que reducir sus emisiones, sobre todo las fugas en el sector del gas y el petróleo, y también en vertederos o ganadería, es una de las formas más rápidas y efectivas de frenar un poco el calentamiento a corto plazo. O sea, un impacto rápido. Exacto. La AIE calcula que reducir las emisiones de metano del sector fósil en un 75% para 2030 es posible técnicamente y además muchas veces hasta ahorra dinero. Interesante. Y luego, claro, hay que actuar en más cosas. Electrificar el transporte, los coches eléctricos, los camiones, electrificar la calefacción en las casas con bombas de calor, modernizar las redes eléctricas para que aguanten más renovables, buscar soluciones como el hidrógeno verde para industrias que son difíciles de electrificar, como el acero o la química. Y como último recurso, pues tecnologías para capturar el carbono CCUS en sitios donde sea imposible evitar las emisiones. Hay herramientas, entonces. El IPCC lo dice, tenemos las herramientas tecnológicas para reducir a la mitad las emisiones globales esta década. La cuestión es la voluntad política y la rapidez para implementarlas. Vale, eso es mitigación. Cerrar el grifo de las emisiones. ¿Y la adaptación? Entiendo que es prepararnos para lo que ya no podemos evitar, ¿no? Para los impactos que ya están aquí o que van a venir sí o sí. Exactamente eso. Como el clima ya ha cambiado y algunos impactos van a seguir aumentando aunque reduzcamos emisiones mañana mismo, pues la adaptación es vital para proteger a la gente, a las infraestructuras, a los ecosistemas. ¿Y qué tipo de medidas incluye? Pues mira, cosas muy importantes son los sistemas de alerta temprana. Para avisar con tiempo de olas de calor, de inundaciones, de tormentas fuertes, la ONU y la OMM tienen una iniciativa que se llama Alertas Tempranas para Todos, con el objetivo de que todo el mundo esté cubierto para 2027. Eso suena fundamental. Lo es. Y a nivel más local, los planes de acción contra el calor en las ciudades, con sitios frescos donde refugiarse, avisos a la población vulnerable, salvan vidas, literalmente. Entiendo. ¿Y qué más? Pues adaptar la agricultura con cultivos más resistentes a la sequía o al calor, mejorar la gestión del agua, proteger las costas con defensas naturales o artificiales. Pero la adaptación tiene un problema gordo. El dinero. El dinero. La financiación. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, calcula que los países en desarrollo necesitan, ojo al dato, entre 200.000 y 360.000 millones de dólares adicionales cada año para adaptarse. Una barbaridad. Una cifra enorme. Y lo que llega ahora mismo de financiación para adaptación, pues se queda cortísimo. Ni de lejos se acerca a eso. Es una brecha gigantesca y un tema muy peliagudo en las negociaciones internacionales. Claro, me imagino. Y hablando de negociaciones, todo esto se cuece en las cumbres del clima, las COP, ¿no? Mencionamos la COP28 en Dubái. Efectivamente, las COPs son el escenario principal donde los países intentan ponerse de acuerdo. La COP28 fue importante por ese primer balance global que hicieron del Acuerdo de París, que básicamente dijo, vamos mal, hay que acelerar, y por el lenguaje sobre dejar atrás los combustibles fósiles y las metas de renovables y eficiencia. ¿Y la siguiente, la COP29? La COP29, que fue en Bakú, en Azerbaiyán, en 2024, se centró mucho más en el tema del dinero, precisamente. Se acordó un nuevo objetivo de financiación climática para los países en desarrollo a partir de 2025, aunque la cifra concreta quedó pendiente de más trabajo. Y se insistió mucho en que hace falta mover billones, no miles de millones, para financiar toda esta transición a nivel global. O sea que el dinero sigue siendo el gran caballo de batalla. Uno de los grandes, sin duda. Oye, antes de ir terminando, creo que estaría bien aclarar un par de ideas que a veces se oyen por ahí como mitos y que las fuentes científicas dejan bastante claras. Por ejemplo, eso de que el clima siempre ha cambiado. Sí, ese es un clásico. Y es verdad que el clima ha cambiado antes,
en escalas de tiempo geológicas por causas naturales, ciclos orbitales, volcanes, actividad solar. Pero el argumento es engañoso, ¿Por qué? porque la velocidad y la magnitud del calentamiento que estamos viendo ahora, sobre todo desde mitad del siglo XX, no tienen nada que ver, no tienen precedente en miles de años y no se pueden explicar por esas causas naturales. Las huellas dactilares del calentamiento actual. Las huellas dactilares. Sí, cómo se calienta la atmósfera más abajo que arriba. Cómo se calientan los océanos, la diferencia entre día y noche. Todo eso coincide exactamente con lo que esperamos del efecto de los gases de efecto invernadero que emitimos nosotros. No encaja con un calentamiento por el sol, por ejemplo. Hay webs como Gobierno del Clima que lo explican muy bien. Entendido. O sea, la velocidad y el patrón del cambio actual delatan la causa humana. Exactamente. Y lo del consenso científico. ¿De verdad hay tanto acuerdo? A veces parece que hay debate. Otro mito bastante extendido. A ver, debate científico siempre hay, faltaría más. Pero se centra en los detalles, en las incertidumbres, en cuál es la mejor manera de actuar, no en lo básico. Múltiples estudios analizando miles de publicaciones científicas, las opiniones de los propios climatólogos, llegan a la misma conclusión. Hay un consenso abrumador, entre el 97% y el 99% en dos puntos clave. ¿Cuáles? 1. El planeta se está calentando. Y 2. La actividad humana es la causa principal. La propia NASA tiene información sobre esto en su web. El debate real no está ahí, está en qué hacemos al respecto y con qué rapidez. Queda claro. Consenso científico muy sólido. Para ir acabando ya, más allá de los gobiernos, de las grandes empresas, ¿qué podemos hacer a nivel más local o incluso individual? ¿Qué sugieren las fuentes? Pues sugieren bastantes cosas prácticas, la verdad. En casa, por ejemplo, mejorar el aislamiento es clave para gastar menos en calefacción y aire acondicionado. Cambiar a sistemas más eficientes, como las bombas de calor. Que usan electricidad, pero de forma muy eficiente. Muy eficiente, sí. En movilidad, pues lo típico, pero importante. Caminar más, usar la bici, el transporte público, y si necesitas coche, pues que sea eléctrico si es posible. En energía, si puedes, contratar electricidad que sea 100% renovable, o instalar paneles solares en casa, el autoconsumo. Incluso algo tan simple como intentar usar los electrodomésticos cuando la electricidad es más barata o más limpia puede ayudar un poquito. Pequeños gestos que suman. Exacto. También podemos hacer cosas con el metano, por ejemplo, separando bien los residuos orgánicos para que no acaben en el vertedero generando metano. Y a nivel local es fundamental la adaptación. Pedir a los ayuntamientos que hagan planes contra el calor, que pongan más árboles y sombra en las calles, que mejoren los sistemas para que no nos inundemos tan fácilmente cuando llueve fuerte, lo que llaman sistemas de drenaje sostenible. Y que haya alertas locales que funcionen bien. Y como ciudadanos, supongo que también apoyar políticas que vayan en esta línea, ¿no? Por supuesto, apoyar políticas climáticas ambiciosas, pedir mejores redes eléctricas, más transporte público. Y también como consumidores, intentar tomar decisiones de compra un poco más conscientes, pensando en cuánto va a durar algo en su huella de carbono. Muchas vías de acción, la verdad. Sí, hay margen de actuación a todos los niveles. Muy bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que hacer un resumen rápido, la ciencia nos dice que estamos en una crisis climática real causada por nosotros y que el tiempo apremia. Los impactos ya son graves, nos afectan a todos, en la salud, en la economía, en todo. Pero, y esto es importante, las soluciones existen. Son cada vez más baratas, sobre todo en energía limpia y eficiencia, y tenemos estrategias para reducir emisiones, mitigar y para prepararnos para los cambios, adaptarnos. Los acuerdos internacionales marcan una dirección, pero todas las fuentes insisten. Hay que acelerar, hay que hacer más, más rápido y a todos los niveles. Ya. Totalmente de acuerdo. Y quizás, como reflexión final que se desprende un poco de todo esto, a veces vemos las soluciones, las renovables, la eficiencia, adaptar las ciudades solo como parches técnicos para evitar un desastre. Y lo son, en parte. Pero si lo hacemos bien, si diseñamos esta transición de forma inteligente, de forma justa, tienen un potencial enorme para ser mucho más que eso. ¿A qué te refieres? Me refiero a que pueden ser el motor para rediseñar nuestras economías, para hacer nuestras ciudades sitios más sanos, más verdes, más agradables para vivir, para crear nuevos empleos, nuevas oportunidades.
para construir, en definitiva, una sociedad que no solo sea baja en carbono, sino que sea también más resiliente, más equitativa y quizás un poco más conectada con los límites del planeta y con nosotros mismos. Es un reto gigantesco, no nos engañemos, pero también es una oportunidad para una transformación profunda. Y positiva, una perspectiva interesante, sin duda. No solo evitar lo peor, sino aprovechar para construir algo mejor. Bueno, pues esperemos que este análisis detallado de las fuentes sirva para tener las ideas un poco más claras y para pensar en los próximos pasos. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima.